Bien, buenas tardes. Vamos a continuar hablando de los sistemas de telecomunicación. Básicamente, ¿qué es un sistema de telecomunicación? Como cualquier sistema, es un conjunto de elementos que intervienen en el proceso de intercambio de información. Los componentes principales de un sistema de comunicación son el emisor, el receptor, el medio de transmisión o canal. ¿Emisor qué va a ser? Va a ser una persona que escribe o que habla, ¿no? El medio de transmisión o canal puede ser inalámbrico o puede ser cableado de diferentes formas. Y el receptor puede ser también otra persona o puede ser también una máquina, ¿no? Bien, entonces esos son los tres componentes básicos, pero sin embargo se puede detallar un poco más. Por ejemplo, se puede decir que hay una fuente, un transductor de entrada y un transmisor. De ahí hay un medio de transmisión o canal que tiene ruido, interferencia, distorsión, es decir, problema de transmisión. Hay un receptor, hay un traductor de salida y hay un destino, ¿no? Entonces, por ejemplo, en redes inalámbricas, la fuente es la combinación de una computadora o cualquier equipo con una persona que genera información. Podría ser también un sensor. Y el transmisor viene a ser una antena. El receptor viene a ser otra antena. Y el destino viene a ser también otra computadora o otra persona, dependiendo del caso. El medio de transmisión es inalámbrico. También se puede decir que hay un emisor, un transductor, un canal, otro transductor y un receptor. Pero hay, como les decía, el fuente y el destino, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos una persona, si pensamos como una persona como un sistema de comunicaciones, podríamos decir que la fuente de información viene a ser el cerebro, el transmisor viene a ser la boca, el medio o canal viene a ser medio de transmisión o canal, viene a ser el aire, por donde viaja el sonido de la voz. Y bueno, en el aire hay ruido, ¿no? Por ejemplo, si alguien está hablando, si se queda alguna cosa. Después el receptor viene a ser la oreja y el destino viene a ser el cerebro de la otra persona que entiende la idea, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos básicos de cualquier sistema de comunicaciones o telecomunicaciones. ¿Cómo se clasifican los sistemas? Los sistemas tienen sus clasificaciones. Por la señal puede ser analógica, si es que es un sistema que maneja señales analógicas, o puede ser digital, si es que maneja señales digitales. Por el medio físico que utiliza puede ser cable de cobre, puede ser fibra óptica, puede ser enlaces radioeléctricos, puede ser sonares si es que está bajo ambiente submarino, etc. Tipo de usuario puede ser punto a punto, cuando solamente hay un emisor y un receptor, o como en este caso, punto a multipunto, que hay un emisor y hay muchos receptores, ¿no? Por ejemplo, un sistema punto a punto es una llamada celular, de celular a celular, y punto a multipunto, por ejemplo, es un canal de televisión, ¿no? Hay solo un transmisor y muchos receptores. La comunicación puede ser unidireccional o bidireccional. En el caso de los sistemas telefónicos viene a ser bidireccional porque los dos pueden hablar al mismo tiempo o casi al mismo tiempo, aunque no entiendan, ¿no? Pero los dos pueden hablar al mismo tiempo, pueden ser emisores y receptores a la vez. O unidireccional, como el caso de la televisión o la radio, que solamente uno emite y los otros reciben información. Según la banda de frecuencia puede ser banda estrecha, como señales de radioaficionados, señales de los marineros. AM todavía se puede considerar parte de banda estrecha, o puede ser banda ancha cuando estamos hablando de radio FM, cuando estamos hablando de comunicación Wi-Fi, cuando estamos hablando de comunicación satelital. ¿Por qué? Banda estrecha significa una señal parecida a la fuente de origen, ¿no? Si hablamos nosotros de la fuente de origen de la voz humana, estamos hablando de máximo kilobits, kilohercios, perdón.
Entonces banda estrecha va a estar cerca de los kilohercios. Ya si hablamos de megahercios, gigahercios o más, estamos hablando de banda ancha, porque hay mayor cantidad de frecuencias disponibles para transmitir información. Bien, aquí tenemos un esquema de un sistema de telecomunicaciones analógico. Tenemos una fuente de la información, un transductor de fuente, un modulador que lo que hace es llevarlo a otra frecuencia, un amplificador de radiofrecuencia para que tenga más potencia, una antena que ya es la que transmite. El canal inalámbrico que tiene atenuación, la señal se va a ir perdiendo potencia con la distancia, distorsión, según los obstáculos se va a ir modificando con los efectos de refracción, reflexión, distorsión, difracción, ruido, señales no deseadas que hay en el medio de transmisión e inclusive también hay en los sistemas de transmisión receptor e interferencia de otras señales en paralelo que trabajan en frecuencias similares a la nuestra. Y en el receptor, ¿qué va a haber? Va a haber una antena receptora, una modulación para llevarlo a banda base, un transductor que lo presente en el destino. Transductor es como un traductor. Por ejemplo, los transductores, la fuente de ustedes es un micrófono. El transductor lo lleva a que eso sea una señal eléctrica y no acústica, ¿no? Y, por ejemplo, el destino es un parlante. Entonces el transductor lo que hace es que la señal eléctrica que le ha llegado aquí se vuelva un sonido. Acá tenemos un aparato, transmisor receptor, que viene a ser un semiduplex que se llama PTT, ¿ya? O transceptor, que es una radio, un radio aficionado que puede transmitir a diferentes frecuencias. Se utiliza en el campo para comunicación radio base, sobre todo muy baja frecuencia. Tiene acá un PTT, un push to tail, un apretar para hablar. El transceptor, que es un receptor y transmisor. Un conector pigtail, cola de chancho, ya que permite conectarse acá. Acá está la hembra, acá está el macho. Un cable de antena, que es un cable coaxial. La antena, que en realidad es el transmisor o receptor. Y un soporte, que viene a ser una torre, ¿no? Una torre de comunicación. En el caso de un, un diagrama de bloque de comunicación digital, tiene otras partes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un transductor y un amplificador y un modulador. Aquí tenemos un doble modulador. Ya, esto lo que hace es que puede tener doble problema de interferencia y hay que tener cuidado. Lo hacen para tener mayor velocidad los sistemas digitales, ¿no? Primero hay que hacer una conversión de analógico a digital. Eso se codifica la fuente de la información, se codifica el canal. Entonces, entre estos dos, entre la fuente y el canal, se hace una modulación. En banda base se configura el pulso, es decir, los símbolos que se van a transmitir, y se hace una modulación en radiofrecuencia, ya en frecuencia alta. Está el canal inalámbrico que tiene lo mismo que el otro, atenuación, distorsión, ruido, etcétera, interferencia. Hay una modulación en radiofrecuencia, hay una correlación de pulso para volverlo digital por si hay problemas, por ejemplo, de preámbulo, de checksum. Hay una modulación en banda base para llevarlo a la banda original de transmisión. Hay una decodificación del canal, decodificación de la fuente, y finalmente, para que se entienda, tiene que ser una conversión digital a analógico, ¿no? Nosotros entendemos cosas analógicas, no digitales. Entonces, básicamente lo mismo, pero tiene más partes que un sistema analógico. Acá tenemos la señal transmitida. Aquí, esa es la potencia que va a recibir el receptor. Fíjense, hay distorsión, hay atenuación. Suponemos que hay ruido, ¿no? Y tal vez haya interferencia. Después, este mismo es un repetidor intermediario. La mejora un poquito la señal y la retransmite. Y ya el receptor final queda más deformada la señal, pero
todavía se puede entender cuál es la forma de la onda, ¿no? Entonces, más o menos eso sería el transmisor, el receptor y el medio canal, ¿no? Que puede tener equipos repetidores que tratan de mantener la señal, porque si es que el tramo es muy largo y no hay repetidores, en algunos casos se necesita para tramos largos repetidores, porque si no se atenúa mucho y se deforma la señal y no se entiende por el receptor. Bien, entonces, ¿qué problemas hay en una transmisión, ¿no? Existe el problema de ruido, que es una señal no deseada que se puede originar en el mismo sistema de transmisión por alguna deformación del medio, perdón, del transmisor, o por calentamiento de los cables o conectores. No se olviden que el calor, eh, la, la- el voltaje, son manifestaciones del mismo fenómeno, ¿no? O sea, los campos magnéticos, eléctricos y caloríficos se representan. Siempre que hay uno, hay los otros dos. Entonces puede haber también ruido térmico, que se llama. Es una señal no deseada que siempre está presente. Después tenemos la interferencia, que es otro sistema de comunicaciones que transmite en una frecuencia intermedia o una frecuencia final similar a la nuestra, ¿no? Hemos visto que hay una modulación en fuente y hay una modulación en radiofrecuencia, ¿no? Cualquiera de las dos puede producir interferencia si es que hay otro sistema que transmite en una frecuencia similar. Tenemos la atenuación, que es la pérdida de potencia con la distancia debido a factores climatológicos y urbanos. Tenemos la distorsión de la señal cuando es una deformación que se produce por difracción. Cuando una señal toca una arista o punta, y rebota para todos los lados, perdiendo potencia para la dirección principal. Tenemos refracción, cuando se cambia de medio, por ejemplo, de vidrio a aire, de aire a agua, se cambia el ángulo de incidencia, por lo tanto se modifica la dirección de la onda. Y tenemos reflexión, que es cuando la onda rebota exactamente con el mismo ángulo con el que incidió, ¿no? Entonces, son fenómenos que pueden ayudar, pero la mayoría de las veces perjudican en los sistemas de telecomunicación. Bien, acá tenemos algunas fórmulas que vamos a utilizar para su tarea, ¿no? Potencia de ruido, por ejemplo, estas unidades naturales, va a ser igual a lo que viene a ser la relación ruido-señal por el ancho de banda, ¿no? Esa va a ser la potencia de ruido. Potencia de ruido en unidades logarítmicas va a ser igual a 10 veces el logaritmo de la potencia de ruido en unidades naturales. Tenemos la relación, densidad de ruido se llama esto, por si acaso, ¿no? Que tiene sub 0. La relación señal-ruido es la división entre la potencia recibida contra el ruido. ¿Qué nos da eso? ¿Cuántas veces es más grande la señal que el ruido? Eso me da el SNR. Y relación señal-ruido en unidades logarítmicas, simplemente convertir cada uno con su 10 log, y tenemos potencia recibida en unidades logarítmicas menos potencia de ruido en unidades logarítmicas. Eso me da la relación señal-ruido en unidades logarítmicas también. Entonces, ¿cómo nosotros medimos la calidad de los sistemas de telecomunicaciones? Pues si son analógicos se mide con el SNR, y si son digitales se mide con la BER, ¿no? El Bit Error Ratio, o el ratio o relación de error de bits, ¿no? Cada cuántos bits hay un erróneo, o la relación del señal ruido. Que tenemos una señal original, señal con poco ruido y señal con mucho ruido, que ya es el punto medio que diferencia los ceros y unos en una transmisión digital, ya se llegan a confundir en algunos puntos, ¿no? Por lo tanto, provocando problemas en la comunicación. Acá nos dice, ¿no? Que y es usted la secuencia de las señales 0100, ese es su MF que se transmite por el canal.
Y eso TF es señal recibida con poco ruido. Entonces la probabilidad de error, la ver es baja, y acá tenemos una más alta, ¿no? Para este tipo de señales, T puede ser cualquier valor entre 0 y T, por ejemplo, T medio, ¿no? Un T-ésimo, donde hay el tiempo de símbolo que tiene los problemas de la comunicación. Bien, cuando nosotros hacemos operaciones en telecomunicaciones, se puede utilizar unidades naturales, multiplicaciones, divisiones, pero si quisiéramos transformar las operaciones más sencillas, como las sumas y las restas, tenemos la utilización de unidades logarítmicas. Bien, entonces, ¿qué son las unidades logarítmicas? Hay una unidad física, una unidad natural que describe la medida realizada, por ejemplo, metros, por ejemplo, kilogramos, por ejemplo, segundos. En general, estamos acostumbrados a medir las cosas en unidades naturales. Ustedes, por ejemplo, dicen yo mido 1,83 metros, no dicen yo mido, no sé, 17,5 dB metros, ¿no? Entonces, en general, estamos acostumbrados a medir en unidades naturales y se utiliza la escala de los números naturales. Va avanzando 1, 2, 3, etc. Por ejemplo, los centímetros, metros, vatios, segundos son unidades lineales, ¿no? Naturales. En ocasiones, estas unidades tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, hay grandes variaciones. Por ejemplo, si yo les mando a medir y que me dibujen, por ejemplo, un anillo de mano comparado con un anillo periférico, ¿no? El tercer anillo, por ejemplo. Entonces, va a ser complicado. Eso hay grandes variaciones, ¿no? Un anillito son, pues, de diámetro de tener 2 centímetros y el otro tiene, no sé, pues 30 kilómetros más o menos. Entonces hay variaciones grandes en las unidades naturales. Las operaciones de multiplicación y división son más complejas que la suma y resta, ¿no? Que son más fáciles de realizar. Ventaja de utilizar las unidades logarítmicas es la representación de grandes variaciones en una determinada magnitud, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miden los diámetros de los planetas con una pelota de tenis y lo dibujan, va a ser muy difícil hacerlo en unidades naturales, aunque lo hagan a escala 1 a 1000, digamos. Pero si lo hacen en unidades logarítmicas, la variación va a ser menor y puede entrar en el mismo tipo de hoja a ambos dibujos, ¿no? Tanto los planetas, el Sol y la pelotita. Además, en el caso de telecomunicaciones, permite la traducción de multiplicaciones y divisiones a operaciones más sencillas, como son suma y resta, y nos facilitan los cálculos. Si bien hay un montón de software que nos hace algunas operaciones, el ingeniero de telecomunicaciones tiene que conocer en base a qué se hace ese software que se utiliza, ¿no? Si no, está listo. Entonces vamos a la utilización de unidades logarítmicas en comunicaciones. Las más comunes son los dB, watts y los dBm, que son la representación de los watts o vatios y los milivatios o miliwatts, pero en el mundo de las unidades naturales. Por ejemplo, el dB watts es una unidad de referencia referida a la potencia en vatios que se calcula como 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia en vatios. Acá tenés tu potencia con minúscula, potencia en unidades naturales, le sacas 10 veces el logaritmo de esa potencia y vas a tener la potencia en dB watts. Ahora, se hace la operación contraria, obviamente la potencia en watts va a ser 10 veces 10 elevado a la potencia en dB watts sobre 10. No es un simple despeje. Este de acá pasa a dividir y el logaritmo pasa a ser potencia, ¿no? De la base y ya está. dBm es la unidad de potencia referida a la potencia en milivatios. Es la más utilizada porque la mayoría de los sistemas tienen un límite de 1 watt, ¿no? De 1 vatio. Si no es demasiada potencia y puede dañar inclusive la salud. Entonces, ¿qué se calcula?
dBm se calcula como 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia en milivatios. La potencia en dBm es 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia en milivatios. Ahora se despeja lo mismo, este 10 pasa a dividir, este log pasa a ser potenciación y se tiene la potencia en milivatios, ¿no? Esto es lo más importante en telecomunicaciones, estas dos fórmulas para hacer la conversión de unidades naturales a unidades logarítmicas y viceversa. También otra relación, pero con 20, lo que es voltaje, dBb y dBu, para lo que son voltios y también lo que son microvoltios, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar mucho en esta materia, se utiliza sobre todo si es que se quiere ver la relación entre la corriente y la señal transmitida. Pero más se utiliza watts o vatio y sus múltiplos, ¿no? Miliwatts o milivatios. Hay una unidad que solamente se escribe dB. Es una unidad que se puede considerar adimensional. Es decir, que es un solo número. Porque algo adimensional es un número. Por ejemplo, en unidades naturales, en telecomunicaciones, la ganancia o la pérdida son números. La ganancia multiplica a una potencia de entrada y da una potencia de salida, y la pérdida divide una potencia de entrada y da una potencia de salida. Su equivalente en unidades logarítmicas se llama dB. Se utiliza para expresar relaciones entre dos magnitudes y por lo tanto es adimensional. Por ejemplo, la ganancia va a ser la división entre la potencia de salida, que tiene que ser mayor a la potencia de entrada. Si lo llevamos a unidades logarítmicas, va a ser la potencia 1 menos la potencia 2. Esto va a ser la ganancia en dB, porque la división se vuelve resta, ¿no es verdad? Bien, y acá hay algunos usos y notas importantes cuando nosotros trabajamos con unidades logarítmicas después de transformarlas unidades naturales. Por ejemplo, hay una relación aquí, que las unidades naturales se escriban en minúscula y las unidades logarítmicas en mayúscula para que se pueda diferenciar. 0 dB no significa que no hay potencia, ya es equivalente a un watts, porque 10 veces el logaritmo en base 10 de 1 te da 0, ¿no es verdad? Logaritmo de 1 es 0 por 10, 0. Si usted tiene la potencia en dBm y le resta 30, tiene la potencia en dB watts. Para no llevarlo a unidades naturales, ahí multiplicar o dividir por 1000 y después otra vez convertir a unidades logarítmicas, tenemos esa relación de los 30. Lo mismo al revés, si usted tiene la potencia en watts, le suma 30 y va a llegar a dBm, ¿no? Es fácil darse cuenta si yo quiero sumar o restar. Por ejemplo, las unidades más grandes tienen valores más chicos y las unidades más chicas tienen valores más grandes. Por ejemplo, si yo digo mi estatura en metros es 1,83 y si yo digo mi estatura en centímetros es 183. La unidad más chica es centímetros, pero tiene un valor más grande, 183. La unidad más grande es metro, pero tiene un valor más chico que 1,83. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta. Si va a restar, usted tiene una unidad chica, quiere llevar a una unidad grande, entonces su valor es más chico, entonces tiene que restar. Si usted tiene una unidad grande y quiere llevar a una unidad chica, le tiene que sumar. Las potencias expresadas en unidades logarítmicas pueden ser negativas y muchas veces lo van a ver. Hay dos propiedades del logaritmo que son muy importantes. El logaritmo es una multiplicación, es la suma de los logaritmos, y la división de los logaritmos es la resta de los logaritmos. Por tanto, cuando en unidades naturales tenemos un producto, por ejemplo, una potencia de 1 watts amplificada por un amplificador de ganancia de 10, da como resultado 10 watts. Tendremos una suma si lo expresamos en unidades logarítmicas. Por ejemplo, 10 veces el logaritmo en base 10 de 1 watts
más la ganancia, que en unidades naturales se multiplica la ganancia, pero en unidades logarítmicas se suma, de los 10 te da esto, 1 te va a dar 10 más 0, ¿no? 0 más 10 te va a dar 10 de watts. Si esto lo llevamos a unidades naturales otra vez, nos va a salir que es 10 elevado a 10 sobre 10 y nos va a salir que es 10, ¿no? 10 watts. Acá tenemos algunas precauciones que hay que tomar cuando se hace las operaciones, ¿no? Si usted tiene dBm o dB watts y le suma dB, es decir, adimensional, ya sea potencia o pérdida, le va a salir como resultado dBm o dB watts, lo mismo que tiene. Si usted tiene dB watts y le resta dB watts, le va a salir dB. ¿Por qué? Porque está haciendo una división en unidades naturales. Por ejemplo, watts sobre watts, ¿qué te queda? Te queda 1, es decir, adimensional. Y adimensional es dB en unidades logarítmicas. Sí, lo mismo si tenés dBm menos dBm, te va a dar dB, por la misma simplificación. Ahora, si usted quiere sumar o restar dB watts con dBm, no se puede, tienen que convertirlo con esa regla del 30, porque son dos unidades distintas. Si usted quiere hacer dB watts más dB watts o dBm más dBm, fíjense que la resta se puede y se llega a una unidad adimensional, pero la suma no se puede porque sería una unidad natural al cuadrado y eso no existe. Entonces, ¿cómo yo hago para sumar dos potencias? Lo hago en unidades naturales y después recién hago la conversión en unidades logarítmicas. Bien, continuando vamos a hablar de líneas de transmisión y antena para repasar un poco de teoría. Un transmisor genera energía de radiofrecuencia para entregar a la antena, ¿no es verdad? La computadora manda por cable la energía que va a llegar a la antena que lo va a mandar por el aire. Su propósito es transportar energía de radiofrecuencia de un lugar a otro de forma más eficiente. El receptor, la antena, es la responsable de captar las señales de aire y pasarlas al receptor, con la mínima calidad de distorsión para que el radio pueda decodificar la señal. La línea de transmisión de radiofrecuencia debe mantener la integridad de las señales en ambas direcciones, ¿no? En ambas direcciones tenemos que mantener la calidad de la señal. Existen dos categorías principales de las líneas de transmisión. Pueden ser por cable, que nosotros conocemos de toda la vida, ya sea coaxial o par trenzado, o puede ser guía de onda, que viene a ser un tubo donde se concentra la señal electromagnética, ¿no? Un tubo plástico o puede ser también metálico. Y tenemos los cables, se utilizan en alta frecuencia y superiores son exclusivamente cables coaxiales que tienen recubrimiento, pantalla eléctrico del conductor central. Sufren atenuación por la distancia y por frecuencias cada vez mayor, ¿no? Mientras mayor sea la frecuencia, el cable coaxial va a tener problemas. La atenuación se mide en dB por metro, es decir, cada cuántos metros se pierde un dB. No se olviden que la pérdida es adimensional, ¿no? Entonces tenemos eso. La pérdida es dB por metro en este caso. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para los cables que se utilizan en un sistema inalámbrico? Es decir, en microondas. Cuanto más corto sea el cable, va a ser mejor. Cuanto más barato, va a ser peor. Hay un cable RG48 que se trata de evitar usar. Está pensado para Ethernet, para banda ciudadana y radio de muy alta frecuencia. Evite usar RG213, pensado también para banda ciudadana y también para radio de alta frecuencia. Se recomienda usar un cable que se llama Heliox, que tiene espuma. De no ser posible, utilizar los cables Times Microwave LRM, ya sea el 400 o el 600. De ser posible, utilizar cables con conectores ya prefabricados en laboratorio, ¿no? A veces nosotros armamos conectores, pero no tiene la misma fijación que tienen los cables que ya vienen fabricados de laboratorio, ¿no? Luego tenemos, no maltrate su línea de transmisión.
Como es un cable, tal vez usted lo pise, tal vez lo golpee. Es mejor que no lo haga porque va a ir soltando algunos filamentos que tenga el cable, va a ir dañando también su protección, ¿no? Entonces mejor no maltratar la línea de transmisión. Tenemos la guía de onda que viene a ser este tubo que decía, ¿no? Que por ahí aquí viaja la señal electromagnética y después acá en su boca ya lo puede botar, se pone aquí, ¿no? En la punta de la antena y la antena sirve como un amplificador de la señal. ¿Por qué se utiliza guía de onda? Porque si estamos arriba de los 2 GHz, la longitud de onda es demasiado pequeña. No se olviden que es el inverso, ¿no? La longitud de onda que la frecuencia. La longitud de onda es demasiado pequeña para una transferencia correcta de energía. Una guía de onda es un tubo conductor a través del cual se transmite energía en forma de ondas electromagnéticas. Lo tenemos acá. Y acá nosotros tenemos, esta también puede ser guía de onda, esta de acá. Acá está toda la conexión desde que el usuario manda o pide una señal a la antena que es la que transmite o recibe la señal. Ya, entonces la guía de onda puede trabajar en dos modos dependiendo de la organización de sus campos electromagnéticos y eléctricos y magnéticos. Puede ser transversal magnético si el campo es dominante el magnético o transversal eléctrico si el campo dominante es el eléctrico. La dimensión crítica es la X, ¿no? En el caso que le llamamos X, acá, ¿no? Esta es la X. ¿Ya? Perdón, esta de aquí. El ancho, ¿no? Entonces debe ser mayor X a la mitad de la longitud de onda. A la frecuencia más baja que va a ser transmitida, ¿no? La frecuencia más baja, mayor longitud de onda. La dimensión Y debe ser igual a 0.5 de X. Es decir, debe ser mínimamente mayor a 0.25. Para evitar que se opere de la longitud de onda, ¿no? Para evitar que se opere en otro modo que no sea el dominante. Además de la forma rectangular, se puede ocupar un tubo circular y X va a ser el ancho del rectangular y R el radio del circular. Aquí tenemos cómo calculan de circular la relación con el rectangular, ¿no? La longitud de onda de la corte, longitud de onda máxima transmitida con poca atenuación, longitud de onda mínima antes de ser transmitida en el modo siguiente, ¿no? Que es un modo, como hemos dicho acá, que puede ser transversal eléctrico o transversal magnético. La energía de la guía de onda se introduce o se extrae de un campo eléctrico y magnético. Generalmente esa energía se va a acoplar a un cable coaxial. Se acoplan por un conductor interno de la línea o por una espira o sonda, ¿no? Una espira es una espiral que hace el acoplamiento entre la antena y el conductor, ¿no? Interno que tiene. También puede ser una sonda. Cuando la frecuencia es menor a 2 GHz, el mismo cable coaxial en su punta puede transmitir, ¿no? A corta distancia. El punto donde se obtiene mayor acoplamiento depende del modo de propagación en guía o en la cavidad. El acoplamiento es máximo cuando el dispositivo de acoplamiento está en campo más intenso. Si una guía de onda se deja abierta en uno de sus lados, puede radiar energía. Se puede usar como antena en lugar de guía de transmisión. Esta radiación es lo que se utiliza lo siguiente, ¿no? Esta radiación puede ser aumentada acampanando la guía de onda para formar una antena bocina piramidal o Hor. En la tabla siguiente se contrastan tamaños de varios tipos de líneas de transmisión, ¿no? Acá tenemos el cable, el núcleo, el dieléctrico, la pantalla y el recubrimiento que se va a utilizar, ¿no? Este es uno de los recomendados, ¿no? Acá tenemos conectores y adaptadores. ¿Para qué sirve un conector? No se olviden que a veces se tiene que unir un cable a otro. Si tienen dos conectores diferentes se llaman adaptadores. Si tienen el mismo conector simplemente son relación hembra-macho. Entonces, por medio de conectores, el cable puede ser conectado a otro cable o a otro componente de la cadena de radiofrecuencia. Hay una gran cantidad de adaptadores y conectores estándares diseñados para concordar con diferentes tamaños y tipos de líneas coaxiales. Tenemos acá conectores BNC,
que fueron desarrollados a finales de los 40, desempeño aceptable en megahercios. Conectores TNC funcionan bien hasta los 12 GHz. Conectores tipo N, que pueden funcionar hasta los 18 GHz. SMA desarrollados, esto de aquí, tenemos acá los SMA desarrollados en los 60 con excelentes prestaciones eléctricas hasta 18 GHz. SMB más pequeño que los SMA, acoplado con presión, funcionan más bajo hasta los 4 GHz, pero es más pequeño. Funciona a presión, lo que hace que sea más delicado. Y MCX exterior 30% menor al SMB, es más chico que es este de aquí. También es a presión y capacidad ancho de banda mayor de 6 GHz. Tenemos acá, además de los conectores estándares, los dispositivos Wi-Fi utilizan conectores patentados. Son conectores de microondas estándares con las partes centrales de un conductor invertidas, ¿no? Ahí tenemos partes invertidas para que se puedan enroscar a contramano, ¿no? ¿Para qué? Para que no salga el dispositivo o el elemento que se está conectando, para que no se mueva. Se acoplan otros elementos del sistema de microondas utilizando un cable delgado y corto llamado latiguillo o pigtail, ¿no? Cola de chancho. Todo el cable ya armado con el cable delgado y el conector se llama latiguillo o pigtail, que convierte el conector que no es estándar en uno más robusto y disponible comúnmente. Entre estos conectores tenemos el RP-TNC genérico invertido del INSYS, este de acá, UFL de frecuencia, muy alta frecuencia, el es más pequeño actualmente, este de acá, MMCX Microwave desarrollado en la 90, bloqueo a presión, puede tener una rotación de 360 grados, con gran flexibilidad, generalmente para tarjetas PCMCIA, como los fabricadas por Cisco o Senao. Acá tenemos también MS-CART, más pequeño y frágil que el MMC. Este de acá es un conector externo de ranuras que se quiebra fácilmente. Luego unas cuantas interconexiones, no está muy pensado para que conecten y desconecten. Tienen unas marcas como por ejemplo Lucent, Orinoco o Avaya, este conector. Bien, tenemos acá los acopladores coaxiales o adaptadores. Son que tienen un tipo de conector a un lado y otro tipo de conector a otro lado. Puede ser lo mismo en caso de alargamiento, pero en caso de adaptar un tipo de conector a otro, tienen dos puntas diferentes. Son conectores cortos usados para unir dos cables o dos componentes que no se pueden unir directamente. Los adaptadores pueden ser utilizados para interconectar dispositivos o cables de diferentes tipos. Por ejemplo, un adaptador puede ser utilizado para conectar un conector SMA a un BNC. También puede servir para unir dos conectores del mismo tipo, si no pueden hacerlo directamente por su género, ¿no? Por ejemplo, si hay un macho-macho o un macho-hembra, entonces hay un adaptador que permite hacer la conexión intermedia. Por ejemplo, un adaptador muy útil es el que permite unir a dos conectores machos tipo N, que tiene dos conectores hembra en ambos extremos. En este caso, al revés, este es un conector que tiene dos conectores machos y se va a conectar a una conexión que no se podría hacer hembra-hembra, ¿no? Este puede ser macho-macho, creo. No, este es hembra-hembra. Sirve para conectar un macho aquí y otro acá. Bien, ¿cómo es lo que se elige el conector apropiado o correcto? Primeramente es una cuestión de género, ¿no? O sea, usted no va a mezclar un macho con macho y una hembra con hembra, no se puede, no va a funcionar. Entonces tiene que elegir, si tiene un macho, pues tiene que elegir una hembra o viceversa, ¿no? Para poder hacer una buena conexión. Menos es mejor, mientras menos conectores tenga mejor, porque cada conector le introduce pérdida, ¿ya? Entonces mientras menos es mejor. Compre, no lo haga usted mismo, ¿no? Obviamente hay situaciones que uno tiene que soldar y ver cómo adaptar en ciertas emergencias, pero mejor si usted lo compra. No use BNC para frecuencias mayores a los 2,4 GHz. No se pueden dañar fácilmente si se manipulan mal.
Nunca los pises ni los dejes caer al piso. Tenga cuidado con sus conectores. Nunca utilice herramientas como pinzas para apretar los conectores. Hágalo siempre con las manos, no son elementos de presión y debería poderse hacer con las manos. Ya. Después de hablar de las líneas de transmisión, hablaremos de las antenas. Las antenas es un dispositivo utilizado para transformar una señal de radiofrecuencia que viaja en un conductor en una onda electromagnética en el espacio. Es decir, lo que viaja por un conductor, ya sea una línea de transmisión cualquiera, ya sea guía de onda o ya sea cable, lo transmite en señal de radiofrecuencia. Tiene reciprocidad, significa que la antena tiene las mismas características tanto para recepción como para transmisión, es decir, transmite o recibe en la misma frecuencia prácticamente. Son dispositivos resonantes que operan eficientemente solo en una banda de frecuencia relativamente baja. La antena tiene que ser sintonizada en la misma banda que el sistema radio al cual está conectada para no afectar la recepción y transmisión. No hay que tener cuidado que la antena esté en la misma frecuencia. Cuando se alimenta la antena con una señal, emitirá una radiación distribuida en el espacio de cierta forma. ¿De qué depende esa forma? Depende de la forma de la antena, depende de su guía de onda. La representación gráfica de la distribución relativa de potencia radiada en el espacio se llama diagrama o patrón de radiación, ¿no? Se dibuja así como unos globos indicando según la bocina de la guía de onda dónde es lo que se transmite más potencia, ¿no? Acá tenemos algunos términos utilizados en antena. La impedancia de entrada, las antenas y sus líneas de transmisión generalmente están diseñados para una impedancia de 50 ohmios. La pérdida de retorno es otra forma de expresar la desadaptación. Es una medida logarítmica expresada en dB que compara la potencia reflejada con la antena, por la antena con la potencia con la cual alimentamos desde la línea de transmisión. El ancho de banda de una antena se refiere al rango de frecuencias en las cuales puede operar de forma correcta, ¿no? Una antena tiene un ancho de banda el cual funciona. Si es muy bajo no va a poder transmitir, y si es que le dan una señal demasiado fuerte la pueden quemar la antena, ¿no? La directividad es la habilidad de una antena de transmitir enfocado la energía en una dirección particular. También se llama apuntamiento, o también la habilidad de recibirla en una dirección particular. La ganancia de una antena en una dirección dada es la cantidad de energía radiada en esa dirección comparada con la que podría radiar la antena isotrópica o la antena dipolo resonante de media longitud de onda, en la misma dirección alimentada con la misma potencia. Entonces, ¿qué es la ganancia? Es una comparativa de lo que radia la antena con lo que radiaría la antena omnidireccional perfecta, que es la isotrópica. Hay una representación aproximada que se llama antena dipolo resonante de media longitud de onda, que es lo más parecido a una antena isotrópica. Aquí tenemos los diagramas o patrones de radiación. Tenemos un lóbulo principal, tenemos lóbulo secundario. Entonces lo que se pone es un filtro paso banda o paso alto, para que nosotros nos quedemos con la señal más importante que se puede transmitir. Los diagramas o patrones de radiación describen la intensidad relativa al campo radiado en varias direcciones, desde la antena a una distancia constante. El patrón de radiación es también de recepción, porque recibe las propiedades de recepción de la antena, ¿no? Es similar a la transmisión receptor. Es tridimensional, pero normalmente se representa en dos dimensiones, en el plano horizontal o vertical. Las medidas se representan en coordenadas rectangulares o polares, pueden ser lineales y logarítmicas. Los diagramas de radiación pueden ser absolutos o relativos a la antena isotrópica. Aquí tenemos un diagrama polar lineal de la antena Yagi. Y acá tenemos un polar logarítmico, ¿no? Cómo se reducen los lóbulos secundarios, fíjese. Y el lóbulo principal también se enfoca más, ¿no?
El ancho de haz de una antena usualmente se entiende como ancho de haz a mitad de la potencia, si no a toda la potencia que puede transmitir la antena. Solo se la mide cuando está a mitad de la potencia, se mide cuánto es el ancho de lo que está transmitiendo, ¿no? Cuánto ocupa en amplitud. Los lóbulos laterales son picos más pequeños de radiación en otras direcciones de la preferida, especificados comúnmente en dB por debajo del lóbulo principal. Los nulos o zona nula es aquella en la cual la potencia efectiva radiada es lo mínimo, ¿no? Es la menor. La polarización se define como la orientación del campo eléctrico de una onda electromagnética. Generalmente la polarización se describe como una elipse. Dos casos especiales de la polarización elíptica son la polarización lineal y la polarización circular. La polarización inicial de una onda de radio es determinada por la antena. La radiación polarizada puede ser vertical o puede ser horizontal. Cuando es vertical, se ve ligeramente menos afectada por las reflexiones en el camino de la transmisión. Las antenas omnidireccionales siempre tendrán polarización vertical. Con la polarización horizontal, tales reflexiones causan variaciones en la intensidad de la señal recibida, porque tienen más obstáculos en el horizonte. Las antenas horizontales tienen menos probabilidad de captar interferencias generadas por el hombre, es decir, por otras antenas. Normalmente que están polarizadas verticalmente, ¿no? Porque la mayoría de las antenas omnidireccionales están polarizadas verticalmente. Aquí tenemos la relación de una onda sinusoidal eléctrica. Fíjense cómo tenemos la onda eléctrica y el campo magnético es perpendicular siempre, porque siempre están unidos tanto el campo magnético eléctrico y el calor también. Tenemos acá la desadaptación de la polarización, cuando hay problemas de polarización. Para transferir la máxima potencia entre una antena transmisora y una receptora, ambas deberían tener la misma orientación espacial, el mismo sentido de polarización y el mismo coeficiente axial. Cuando las antenas no están alineadas o no tienen la misma polarización, habrá una reducción en la transferencia de potencia entre ambas antenas. Esto va a reducir la eficiencia global y las prestaciones del sistema. Cuando las antenas transmisoras y receptoras están polarizados linealmente, una desalineación física entre ellas va a resultar una pérdida por desadaptación de polarización, que puede ser determinada de la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, si no están polarizadas de la misma forma, hay que sacar esta para ver cuál es la desadaptación, cuál es la pérdida por desadaptación de la polarización. Va a ser 20 veces el logaritmo en base 10 del coseno del ángulo de diferencia, ¿no? Si es que, por ejemplo, fueran estos, serían 90 grados. Pero habría que ver, medir, ¿no? Cuál es la polarización, la desadaptación que hay entre la antena transmisora y la receptora. Hay también una relación entre ganancia adelante y atrás. No se olviden que hay unos lóbulos secundarios hacia atrás del sistema, hacia atrás de la antena. Entonces, ¿cuál es la relación de la ganancia adelante y atrás? A menudo es útil comparar la relación de ganancia adelante-atrás de las antenas direccionales. Este es el cociente de directividad máxima de una antena con relación a su directividad en la dirección de atrás, no en la dirección opuesta. O sea, una división de cuánto es la ganancia que hay hacia adelante y hacia atrás. Este número no tiene sentido para una antena omnidireccional porque supuestamente irradia todo en la misma direcciones, ¿no? Pero brinda una idea de la cantidad de potencia dirigida hacia adelante en una antena muy direccional. O sea, en antenas direccionales sí es útil para ver que sea mucho más lo que va hacia adelante que lo que va hacia atrás. Tipos de antena. Las antenas tienen diferentes tipos según diferentes características, ¿no? Por frecuencia y tamaño. Las antenas pueden ser de alta frecuencia, muy alta frecuencia, microondas, son diferentes, depende de la longitud de su onda. Y obviamente como la frecuencia es la inversa de la longitud de onda, pues depende de la frecuencia también. Las antenas de frecuencia de 2,4 tienen una longitud de onda de 12,5 centímetros y las de 5 GHz tienen una longitud de onda de 6 centímetros.
son pequeñitas. Por directividad, las antenas pueden ser omnidireccionales y irradian a todas direcciones lo mismo, sectoriales, que abarcan una parte, ¿no?, de 60 grados a 180 grados, o directivas, que prácticamente es una línea que lo que se transmite puede ser el Yagi, el Big-Watt de bocina, helicoidales, antenas patch, platos parabólicos, etc. Por la construcción física, las antenas pueden construirse de muchas formas, desde simples mallas, platos parabólicos, o inclusive latas de papas y café. Por las aplicaciones, los puntos de acceso tienden a hacer redes punto a multipunto, ¿no? Entonces, se puede utilizar para aplicaciones punto a multipunto, mientras para enlaces remotos puede ser punto a punto. Bien, acá tenemos una antena a un cuarto de longitud de onda del plano de la Tierra, una antena Yagi que es directiva, una antena plata parabólica sólida, una antena biquat y una antena de bocina hecha con una lata de comida, ¿no? Bien, entonces tenemos acá gráficos de diferentes tipos de antenas, ¿no? Tenemos también otro elemento que sirve para aumentar la señal, que se llama amplificadores. De por sí las antenas no crean potencia, ellas simplemente dirigen toda la potencia disponible en un patrón en particular, es decir, según su forma puede aumentar o no, ¿no? Por medio de la utilización de un amplificador de potencia, usted puede usar energía de corriente directa para aumentar su señal disponible. Un amplificador se conecta entre el transmisor de radio y la antena, y tiene un cable adicional que se conecta a una fuente de energía. Desafortunadamente, el hecho de agregar amplificadores no va a resolver todos los problemas de la red, ¿no? Porque por más que usted emita a alta frecuencia, en el camino puede haber interferencias, ruido, vegetación o edificios. Entonces, hay varios inconvenientes en el uso de amplificadores también, ¿no? Son caros, se necesitan dos, uno para transmitir, otro para recibir. No proveen direccionalidad adicional, solamente son potencia. Generan ruido para los usuarios de la banda también, porque es un elemento extraño. Y dependiendo del espectro regulado en cada país, puede ser legal o ilegal. Bien, eso sería todo el repaso de lo que viene a ser sistema de telecomunicaciones, lo que viene a ser línea de utilización de unidades logarítmicas y líneas de transmisión y antena. Vamos a quedar hoy día aquí. Más tarde le voy a subir una tarea para que hagan para la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta, un par de minutos antes de desconectarlo. Buenas tardes, ingeniero. Quería consultarle de la tarea que está en la plataforma. Es para el 7, ¿correcto? No, la tarea era para hoy. Este ingeniero en la plataforma dice que hay para una semana más. A ver, voy a revisar. Para el 11 decía ingeniero. Voy a revisar ahorita, espera. Por favor.
Ya lo corregí, estaba mal en la plataforma, era para hoy. Ya lo corregí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y disculpe, ingeniero, lo que no enviamos todavía. Se puede enviar por 51% hasta el 31 de diciembre. Ingeniero, no sé si podría reenviar el link de del Classroom, que tuve un problema que al entrar y se entró con otra cuenta a mi, Mm, a mi correo. El que yo no sé cómo hacer eso, ¿no? Yo los he invitado a sus correos que me pasaron. Ya están todos agregados. Ah, Eh, no, había. Reenviar sería ingeniero, supongo. José Ordóñez Mendieta está acá ya. Ya tiene ya. Este, Sí, es que entró con una cuenta de otro y lo saqué y quería entrar con mi propia cuenta de Gmail y no me deja. no, no puede ser, pues. Yo lo he invitado según la cuenta que me han pasado. Ya, y eso ustedes han aceptado o no. ¿Qué se llama usted? José Ordóñez Mendieta. Claro. Usted está en gestión, está registrado. Inalámbrica no está. Ajá, en inalámbrica tuve el problema. Es que no estaba en la lista, pues. No está en la lista de los casos especiales. Así que no va a existir usted. O sea, No, ya solo queda esperar que tenga su plataforma real cuando ya inscriba la materia y la mande con retraso, pues, porque ah, no le pasó los datos cuando se le dijo al encargado de WhatsApp de esta bueno, materia. le envié, pero esperaré, ingeniero, hasta el virtual. Gracias. Ya. Bien, otra pregunta. Perdón, ingeniero, ¿habría posibilidad de que nos deje presentar la tarea con la nota normal? Lo que pasa es que, bueno, en mi caso yo me confié en la plataforma, ¿no? En el dato No, que había más tiempo. no. Va a ser, se le dijo en la clase, ¿no? Es para hasta el lunes, pero yo me equivoqué al ponerle la fecha. Bien, otra consulta. Bien, jóvenes. Entonces hagan su tarea. Como ya directo los voy a poner hasta 31 de diciembre, pero siempre la siguiente clase va a ser la fecha límite. Entonces, para que valga sobre 100%. Ya, y pueden presentar retrasados por 51%. Eh, Vamos a subirles hoy día 2 tareas para el miércoles. Entonces, si usted ya está retrasado, le conviene hacer esta tarea que yo suba hoy. La otra ya está retrasado total, ¿no? Entonces, que el fin de semana se nivele. Van a tener un montón de tareas, entonces a meterle ganas, ¿no? Nos vemos el día miércoles, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.